¿Eres de las personas que has tenido retrasos en los vuelos, vuelos cancelados y las aerolíneas no te dan ninguna solución, no te dan ninguna información ni te resuelven las dudas de cuándo va a ser tu próximo vuelo? Así que si tienes todas estas preguntas estás en el video correcto. Si tienes un problema puntual en alguno de tus vuelos, te voy a dejar acá en la cajita de descripción todos los links para que puedas ver la descripción de todo este video sobre cada uno de los problemas. Y sobre todo quédate hasta el final del video, ya que te voy a decir cómo le pude ganar un pleito a la aerolínea LATAM por un dinero de una maleta mal cobrada, el cual me hicieron la devolución de mi dinero y fue la verdad muy pero muy sencillo. Simplemente tienes que colocar en algún momento en una entidad de tu país, en una superintendencia, la queja para que puedas hacer este tipo de reclamos. Es muy pero muy sencillo y la verdad no me embolataron mi dinero ni tampoco tuve que contratar a ningún abogado para tener mi dinero de vuelta. Así que recuerda quedarte hasta el final del video. Esta es una aclaración y esto depende de qué país me estés viendo, ya que en todos los países hay una regulación muy diferente en la cual se basan pues estas compensaciones, pero la gran mayoría de países tienen las regulaciones más o menos igual, o sea, siempre van a ser las mismas cantidades y por las mismas horas o por las mismas situaciones que se están viendo. Entonces todo depende de en qué país me estés viendo. Yo me estoy basando para este video en la regulación colombiana para que ustedes lo puedan extrapolar hacia su país si me están viendo fuera de Colombia, y si me están viendo de Colombia simplemente sigan viendo el video. Sigan viendo. En todos los aeropuertos siempre hay una entidad, ¿sí? Una entidad la cual resguarda los derechos de las personas que se están transportando. En Colombia se llama la Aeronáutica Civil o la Aerocivil, que es la que todo el mundo conocemos y es por la cual podemos hacer la gran mayoría de procesos contra las aerolíneas por excesos de cobros o por cancelaciones, o bueno, hay muchísimas pero muchísimas situaciones que se pueden dar por estos motivos. Así que recuerda que si estás en Colombia simplemente tienes que dirigirte hacia la Aeronáutica Civil y exponerle alguna de las quejas que en los próximos minutos vamos a ver, y es muy simple realizar esta queja. Simplemente vas a ir allá y es un formato verbal y ellos van a ver qué se puede hacer y cómo se puede mediar con la aerolínea. La segunda es realizar las quejas en la aerolínea directamente. La queja de la aerolínea es muy pero muy sencilla de colocar. Simplemente lo que vas a colocar en Google es PQR y aerolínea tal. Entonces digamos, en el caso mío era PQR y LATAM. Me va a arrojar una página. Simplemente lo vamos a ver acá en el computador para que lo puedan ver. Es muy pero muy sencillo. Simplemente vamos a colocar PQR, acá vamos a ver, mire, centro de ayuda, LATAM, y acá está el contact center, en donde te puedes loguear, puedes hablar por vía WhatsApp o pues por cualquiera de los canales que te vayan a ofrecer, sea Bianca, sea LATAM, bueno, sea cualquiera que sea de tus preferencias. Por lo general siempre te van a decir que no, entonces este no es un paso tan efectivo, pero para empezar a recuperar tu dinero o alguna parte de tu dinero de que estas aerolíneas no te quieran devolver el dinero, este es un paso fundamental. Entonces recuerden siempre hacerlo porque esta es una documentación que la vamos a necesitar más adelante. Recuerda quedarte hasta el final del video porque te voy a contar cómo hacerlo para que te devuelvan el dinero. Ahora, una de las quejas más frecuentes son las demoras en los vuelos. Recuerda que cada aerolínea tiene opciones y tiene unas condiciones para que puedas quejarte o no en todo lo que tiene que ver con demoras de los vuelos. Si es un vuelo por cambio climático, por cosas que no tienen causa la aerolínea, simplemente no vas a tener la opción de poderte quejar porque es algo muy externo a la aerolínea. En Colombia
se hace de estos tres motivos. De 1 a 3 horas si va la cavidad, el retraso por parte de la aerolínea, que es culpa de la aerolínea, de 1 a 3 horas tienes derecho a un refrigerio. Si el retraso va de 3 a 5 horas, tienes derecho a una alimentación. Entonces normalmente acá pasa que si una persona va en el horario de la mañana y el vuelo se demora tantísimo, alcanza a pasar el almuerzo, le deben de darles si el retraso dura más de 5 horas, tienes derecho a una compensación económica de más o menos el 30% del valor de tu tiquete. Recuerda, tienes que pasar este 30% en el valor de tu tiquete para que te lo desembolsen si pasan las 5 horas. Por lo general las aerolíneas siempre se van a excusar y siempre van a tener problemas, pero recuerda que al final del video te voy a decir cómo redactar estos cargos para que los puedas hacer tú desde tu casa sin contratar a ningún abogado, y vas a hacer una mediación en donde te van a devolver ese dinero. Recuerda también que en el primer paso te dije cómo hacer los PQRs porque es necesario redactarlos para tenerlos como evidencia. Ahora recuerda que si te has llegado hasta este punto de este video, recuerda regalarme un muy buen like y suscribirte a este canal para que sepas toda la información de todos nuestros viajes, de cómo viajar barato y cuáles son tus derechos en tus viajes. Así que recuerda suscribirte a este canal. Y bueno, otro de los puntos muy pero muy eficaces que casi siempre lo van a tener es la cancelación de los vuelos. La cancelación de los vuelos es muy pero muy particular. Puede ser simplemente porque los vuelos no hayan llegado a su destino. Ustedes saben que los vuelos salen de una ciudad a otra y a veces se demoran y no alcanzan a llegar, o bueno, situaciones como esa, o cancelaciones simplemente porque el avión está fallando. Eso es causal de que las aerolíneas les devuelva hasta el 30% del valor de su tiquete. Aparte de eso, los tienen que llevar. Entonces les tienen que volver el 30% de su tiquete y aparte de eso tienen que reprogramarles la ida. Recuerda que si tienen este 30%, también tienen la opción de que los tienen que devolver hasta su hotel o darles un hotel para que puedan pasar la noche si no es su ciudad de residencia, y también tienen derecho a alimentación. Otra de las opciones es: mi vuelo está sobrevendido y no sé qué hacer. En este motivo, cuando los vuelos están sobrevendidos, y esto es muy pero muy común, es simplemente lo que tienen que hacer es dirigirse hacia la aeronáutica civil. Si no les han dado respuesta en su aerolínea, por lo general cuando se sobrevenden los vuelos, lo que hacen es pasan por las salas de espera y les ofrecen dinero a las personas para pasarlos al siguiente vuelo. Ellos siempre tienen que darte un vuelo si es por esta razón, y aparte de eso te tienen que dar una compensación económica. Si esa compensación económica no se da, recuerda también quedarte hasta el final del video porque te voy a decir cómo recuperarla. Es más o menos entre el 10 al 30% de lo que es tu vuelo. Bueno, y ahora sí vamos a llegar a cómo ganarles un pleito a una aerolínea y cómo les gané yo en especial a la aerolínea LATAM por un pleito de una maleta. Y pues la verdad, para no hacerles más extenso este video, es muy pero muy sencillo. Lo único que tienen que hacer para ganarles este pleito es darle like a este video y dejarnos un comentario. Y bueno, ya que les diste like a este video, ahora vamos a decirte qué es lo que cuál es la opción para ganarles a estos pleitos a las aerolíneas y cuál fue mi experiencia. Es muy pero muy sencillo. Estos pleitos se hacen de todas las razones. Recuerda que si me estás viendo por fuera de Colombia, lo que tienes que hacer es revisar cuál es la entidad
que regulariza la industria y el comercio. Acá se llama la Superintendencia de Industria y Comercio, en otros países se llamará diferente. Si eres de otro país, recuerda comentarnos para instruirnos nosotros de cómo se llama esta dependencia en tu país. Entonces es muy pero muy sencillo el procedimiento. Lo primero que tienen que hacer es llegar y saber abrir el PQR en la aerolínea, el cual ya les había dicho en el primer punto de este video. Lo único que tienen que hacer es irse a un buscador, van a colocar PQR Latam, van a abrir el PQR y simplemente te van a decir por dónde te puedes contactar. Puedes tener los contactos o puedes abrir un PQR en este tipo de páginas. Es muy pero muy sencillo. Ahora, después cuando te den la respuesta, pero no tienes que esperar a tener una respuesta, ya que se demora más o menos unos 5 hábiles. Durante ese tiempo lo que vas a hacer, que es muy pero muy sencillo, es abrirte una cuenta en la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Acá te voy a decir, vamos a buscarla. Este link te lo voy a dejar entre la descripción de este video para que sepas dónde ingresar. Simplemente colocas SIC Facilita, que SIC Facilita es un mecanismo de la superintendencia en donde podemos resolver conflictos sin llegar a los trámites de una demanda contra la SIC. Recuerda que estos trámites no necesitan abogado, simplemente eres tú con la aerolínea y hacemos una mediación para llegar a un acuerdo. Recuerda que esto es un acuerdo y esto no, por lo general, siempre te van a dar la razón si es que tienes la razón, y este es otro de los puntos que es que tienes que interiorizar y decir y pensar si lo que vas a reclamar en realidad tiene fundamento jurídico y la aerolínea tiene la culpa o no tiene la culpa. Por ejemplo, si tu vuelo fue cancelado porque todo el día el aeropuerto estuvo cerrado por el clima, esto no va a ser válido para ti, porque pues por el clima ellos no tienen la culpa y pues la verdad están exonerados. Entonces recuerda siempre saber si el caso es de competencia de la aerolínea. Simplemente vas a ir a este link que ya te dije acá, y lo que vamos a hacer es ir al portal del consumidor. Recuerda, tú eres consumidor, entonces entras al portal del consumidor y lo que vas a hacer es en esta parte vas a registrarte. Entonces te registras acá, es simplemente un registro como cualquiera. No te voy a decir cómo hacerlo, es simplemente dejar tus datos personales y te van a decir cuáles son los mecanismos que tienen acá. Entonces van a tener esta misma plataforma. Ahora es algo muy sencillo, lo único que tienes que ir a esta parte de arriba y vas a decir en reclamos y vas a radicar un reclamo. Entonces recuerda, simplemente vas a radicar un reclamo. Recuerda que estas son la gran mayoría son las aerolíneas pues más grandes. No sé si estarán todas, pero la gran mayoría sí están acá. Entonces te dice acá, escriba el nombre del proveedor contra el que desea presentar su reclamo. Yo, que lo hice contra Latam, simplemente coloqué Latam y acá te va a decir pues alguna de las cosas de las responsabilidades, y tú dices acá continuar con la declaración del reclamo. Acá vas a tener todos los datos, vas a colocar acá en el canal sucursal virtual, dice actúa como consumidor final del reclamo. Si tú fuiste el que lo compraste, sí, si no, pues no, pero por lo general pues vas a hacer el mismo, el nombre del titular, el motivo del reclamo, vinculación directa de derechos como consumidor, detalle del envío, denegación de embarque. Bueno, acá hay varios tipos y simplemente lo que vas a hacer es enviar este formulario, y con esto vamos a llegar al siguiente punto, y es que te van a llamar a un chat de mediación. Te va a llegar a tu correo la notificación de cuándo es el chat de mediación, que va a ser en una hora específica. Tienes que llegar más o menos unos 5 minutos antes, te registras. Lo que vas a ir es hacia donde dice, esta parte donde dice mediación, chat de mediación.
Y acá vamos a tener un chat de mediación para saber qué fue lo que pasó. Ellos se van a conectar, una persona de la superintendencia se va a conectar una persona de la aerolínea o de la compañía que estás demandando, y la otra persona eres tú. Recuerda no faltar, porque pues eso sería causal de que cierren la petición. Entonces trata siempre de asistir a estas diligencias. Simplemente lo que te van a hacer es un chat muy sencillo. El chat va a contener en donde la persona de la SIC te va a mediar pues durante el conflicto. Tú vas a exponer qué fue lo que pasó y qué es lo que requieres para resolverlo. Entonces, si lo que quieres es que te devuelvan el dinero, recuerda lo que te acabo de decir para las personas de Colombia, todos los porcentajes, porque no te van a devolver todo el dinero. Si ya el vuelo es por la cosa es por otro motivo, tienes que mirar si te pueden devolver todo el dinero, y lo que van a colocar es ahí. Al final van a tratar de hacer una mediación, porque a las empresas no les gusta tener que llegar. Si no se da ninguna mediación acá, esto se iría hacia la superintendencia y allá actuaría un superintendente como juez, donde les puede colocar una multa, lo cual sería perjudicioso para ellos, por lo que van a tratar siempre de hacer una mediación. Entonces es muy sencillo. Ahora, ¿qué me pasó a mí? Lo que me pasó a mí fue algo muy, pero muy normal, que les pasa a mucha gente. Yo viajé hacia la ciudad de Yopal, de la ciudad de Yopal hacia la ciudad de Bucaramanga, y lo que hice fue tomar mi maleta. Cuando la iba a registrar, me dijeron que mi tiquete no llevaba maleta de cabina. Entonces lo que hicieron fue cobrarme un monto por 99.900. Como viajaba por emisión de una empresa, lo que me hicieron fue cobrarme un monto, valía 99.900. Para yo poder registrar esos datos, yo tengo que tener una factura electrónica. Ellos me dijeron que sí, que la factura electrónica me la iban a dar, pero resulta que en ningún momento me llegó a mi correo. Les di mi correo electrónico, nunca me llegó. Puse el PQR, como les dije, puse el PQR en la página, y lo que resolvieron era que simplemente tenían que ir al aeropuerto de Yopal. Para que me dieran la factura. Y pues por obvias razones yo no vivo en la ciudad de Yopal, no tengo cómo llegar a la ciudad de Yopal en estos momentos, por lo que ni siquiera puedo ir hasta allá. Acá les voy a mostrar que esto sí fue cierto. Ahora, este fue el caso que creé. Entonces dice: estamos trabajando para atender tu solicitud lo antes posible y poder ayudarte para comunicarnos contigo. Esta es otra que me llegó, en donde dice que la mala impresión que usted recibió de nuestro servicio no ha pasado desapercibida como empresa. Bueno, y lo que dice: los supervisores de las áreas correspondientes han sido notificados de estos incidentes para evitar cualquier inconveniencia en un futuro, tanto para ustedes como para otros pasajeros, pero debe solicitar la factura o comprobante en el aeropuerto, lo cual se hizo. Y en Colombia las facturas en este momento de empresas grandes tienen que ser facturas electrónicas y tienen que llegar al correo electrónico, por lo que en realidad no me resolvieron nada. Ahora, ¿qué pasó? Coloqué la denuncia en la SIC. Como podemos ver acá, mira, la denuncia dice mediación, queja, el número radicado, la persona, y dice que el estado terminó en acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Que me devolvían el dinero, los 99.900, y acá les voy a demostrar que si me los devolvieron, me los van a devolver por un travel voucher, que es simplemente un voucher de la aerolínea LATAM, en donde me pueden desembolsar el dinero o puedo usar ese dinero en la misma área, en donde dice que el travel voucher tiene una validez de 12 meses y que tú lo puedes redimir en operaciones de LATAM o requerir una transferencia bancaria.
Entonces sí, señores, recuerden que sí se puede hacer estos reclamos y exactamente como lo hice yo, lo pueden hacer ustedes para cualquiera de sus temas de cancelaciones, de demoras de vuelos o cualquier otro tema que tengan con una aerolínea. Espero les haya gustado este video. Recuerden regalarme un super like por este video y suscribirse a este canal. Y acá te voy a dejar más videos sobre cómo poder viajar barato por el mundo.